Cuando trabajamos diseño de muebles de melamina con SketchUp, una de las partes del proceso más compleja con la que nos encontramos es el despiece. Existen diversas formas de poder realizar esta tarea. Una de las formas, por ejemplo, es utilizando una herramienta externa que se llama OpenCutlist. También podemos realizarlo con los componentes dinámicos de SketchUp a través de su generador de informe. Esta vez yo les voy a mostrar cómo realizar el despiece de forma manual. Eso quiere decir sin ayuda de ninguna herramienta, solo con el apoyo de un formulario realizado en Excel, que es el que ustedes están viendo en pantalla en estos momentos. Ahora vamos a empezar a revisar cuáles son los elementos que forman parte de este formulario. En la primera columna tenemos el ítem, que es el correlativo de piezas que forman parte del modelo. En la segunda columna, descripción, donde tendríamos que poner el nombre de la pieza, del elemento que forma parte del modelo. Por ejemplo, podemos poner techo, amarre, zócalo. Y eso, como les repito, es según la funcionalidad de la pieza. Cantidad es la cantidad de piezas iguales que tenemos de ese elemento. Material tendríamos que poner allí de manera concatenada el nombre de la textura, el color, junto con el espesor del material. Tendría que ser, por ejemplo, acacia 18, significaría que la textura es acacia y el espesor 18 milímetros. Aquí en la columna de largo tendríamos que poner el largo total de la pieza, en el ancho también el ancho total de la pieza. De allí pasaríamos a las columnas L1, L2, A1, A2, donde tenemos que asignar los cantos. Ustedes ya saben que si queremos colocar un canto delgado ponemos la letra D, canto grueso letra G, y si no asignamos canto simplemente lo dejamos vacío. Ahora, en las columnas que están pintadas de color rojo, lo que se va a mostrar son las medidas tanto de largo y ancho, ya con los descuentos correspondientes a los cantos. Aquí es donde vamos a ingresar una función lógica, la función sí, con la cual vamos a calcular dichos descuentos. En la columna final de ranura vamos a colocar el lado en el cual se le asigna la ranura, dado el caso, por ejemplo, de la colocación de un fondo de mueble. Entonces, una vez reconocidas las partes de nuestro formulario, vamos a empezar ingresando nuestra función lógica sí para el cálculo de las medidas de largo y ancho. Antes de empezar a trabajar con nuestra función lógica sí, tenemos que tener claro el criterio de cómo afecta la asignación de los cantos al largo y al ancho. Vamos a hacer un repaso. Si yo asigno, por ejemplo, a una pieza que tiene 100 milímetros de largo, cantos tanto al ancho 1 y ancho 2, cantos gruesos en este caso, para el ejemplo, serían 3 milímetros a cada lado, serían 6 milímetros en total. El largo se vería afectado en esos 6 milímetros, por lo tanto, el largo final ya no serían 100, sino serían 94 milímetros. En el caso del ancho, si el ancho fuera de 50 milímetros y también aplico cantos gruesos, tanto en el largo 1 y en el largo 2, se vería afectado también en 6 milímetros. Por lo tanto, ya no serían 50, sino 44 milímetros. Eso quiere decir que el largo se ve afectado por los cantos en los anchos y el ancho por los cantos en los largos. Parece medio enredado, pero realmente es muy sencillo. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a trabajar con la configuración de nuestra función. Pues bien, ahora vamos a empezar a configurar nuestra función lógica sí. Vamos a añadir ciertas medidas para que nos sirvan de modelo para trabajar con ellas. Por ejemplo, vamos a ingresar aquí en el largo, vamos a poner 700, en el ancho vamos a poner 300 y vamos a asignar cantos al azar. Simplemente vamos a poner, por ejemplo, aquí D, también aquí y aquí. Entonces hemos asignado cantos delgados tanto en largo 1, largo 2, ancho 1 y ancho 2. Ahora, como les dije hace un momento, la medida final del largo se ve afectada por los cantos en los anchos. Entonces vamos a empezar a trabajar. Entonces vamos a poner igual aquí en la celda de largo y vamos a hacer clic sobre la celda F8, que es la medida total de largo. Ahora a esto vamos a ponerle menos y aquí es donde vamos a usar la función lógica sí. ¿Por qué? Tenemos que hacer la siguiente expresión. Si nosotros asignamos D,
le restamos 0.5 milímetros. Si asignamos G serán 3 y si dejamos vacío será 0. Eso es lo que tenemos que escribir aquí. O sea, vamos a trabajar con la función lógica si anidada. Ustedes ya la conocen, ya hemos trabajado en componentes dinámicos, entonces no creo que sea muy difícil de entender. Entonces vamos a escribir aquí si, abrimos paréntesis, y aquí viene la primera condición. Vamos a decir si, en este caso, la celda correspondiente a A1, ¿sí? Al canto en A1 es igual, vamos a poner entre comillas, de, aquí punto y coma, vamos a decir que va a ser 0.5. Vamos a poner ahora punto y coma nuevamente. Aquí viene la otra función si, abrimos paréntesis, la segunda condición, nuevamente L8. Vamos a decir si ahora L8 es igual a G, entre comillas también G, punto y coma, el valor de A1 sería 3, estamos hablando en milímetros, y por último, caso contrario, 0. Eso quiere decir cuando la celda está vacía. Cerramos paréntesis una vez, cerramos paréntesis otra. Hasta allí solamente hemos trabajado con A1. Ahora tenemos que hacer lo mismo con A2. Quiere decir que tenemos que poner otro menos y agregar todo lo que está a partir del sí hacia adelante, solamente haciendo el cambio correspondiente a las celdas. Le explico de qué se trata. Vamos a poner menos. Para no hacer todo esto nuevamente, voy a copiar desde aquí hasta el paréntesis. Y ahora lo voy a pegar aquí atrás. Lo único que voy a cambiar aquí serán las celdas. Ahora la D no está en L8, sino está en M8. Entonces en esta segunda parte voy a cambiar la L por M. Lo mismo aquí. Y ahora sí, ya tenemos finalizada nuestra función. Vamos a poner Enter y ya lo tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, que el largo dice 700 milímetros y el largo final 699. ¿Por qué 699? Porque son medio milímetro de A1, medio milímetro de A2. Al final es 1 milímetro y ya se lo descontó aquí. Si nosotros dejásemos en blanco, por ejemplo, A2, ¿cómo se afectaría? Aquí nos está saliendo 699,5. Así como está a nosotros no nos sirve. Nosotros no trabajamos a ese nivel de precisión. Cuando nosotros vamos a asignar canto solamente a uno de los lados, no debe de descontar nada. Hay varias formas de hacerlo. Podemos utilizar nuevamente una condicional, pero la forma más sencilla simplemente es reduciendo los decimales. Y vamos a hacerlo aquí. Simplemente hacemos clic aquí en disminuir decimales y con eso ya estará listo. Entonces, cuando solamente asignamos canto delgado a uno de los lados, no va a descontar nada. Si descontamos canto delgado a los dos lados, allí sí descuenta 1 milímetro. Así de sencillo. Lo mismo tenemos que hacer con el ancho, exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer en este momento esa operación. Vamos a poner igual, vamos a poner el ancho, la medida total del ancho, menos si, abrimos paréntesis, vamos a decir que el largo 1 es igual, abrimos comillas, vamos a poner D, cerramos comillas, punto y coma, será el valor de 0.5, 0,5, punto y coma, nuevamente aquí el sí, porque es anidado, abrimos otra vez paréntesis, la segunda condición sería si L1
que viene a ser J8, lo vamos a escribir porque se está montando allí, no se puede apreciar. J8 es igual, en este caso ya sería G, ¿sí? G, su medida sería 3, caso contrario sería 0. Cerramos un paréntesis y cerramos otro. Y hacemos lo mismo. Ahora tenemos que hacerlo con L2. Entonces vamos a poner menos y vamos a copiar todo esto. Desde aquí, desde el sí hasta el último paréntesis. Control C. Pegamos aquí, Control V. Y lo que nos toca es cambiar aquí. En vez de J, será la letra K. Vamos a poner K8 y aquí también K8. Y ahora Enter. Y ya lo tenemos. Entonces tenemos que hacer ahora lo mismo que hicimos con el largo. Seleccionar la celda, aquí donde está el ancho, y vamos a ponerle también disminuir decimales. Pues bien, ahora lo que tenemos que hacer es realizar una pequeña copia de nuestra función a todo lo largo de nuestro formulario para que esto aplique a cada una de las filas donde vamos a tener registradas nuestras piezas. Entonces vamos a seleccionar ambas celdas y vamos a llevarlas hacia abajo. Esto es simplemente Excel básico, ya está, ya hicimos nuestras copias. Lo único aquí tenemos dos opciones, o dejarlo como está con este valor 0 que podemos apreciar aquí, que es el resultado de la fórmula porque todavía no tenemos valores, o podemos hacer una pequeña configuración. Vamos a seleccionar todas estas celdas para que se vea un tanto mejor. Nos vamos a dirigir aquí, vamos a hacer mejor botón derecho, más fácil, ¿sí? Formato de celdas. Aquí donde dice número, nos vamos hasta el final donde dice personalizado y tenemos que nosotros generarnos un código para que cuando aparezca como resultado 0, simplemente se muestre vacío. Y eso lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, les voy a enseñar. Nos vamos a dirigir más hacia abajo, ¿sí? Y vamos a buscar una opción. Esta me parece correcta para hacer la modificación. Voy a seleccionar aquí donde está arroba y voy a escribir lo siguiente. Voy a poner 0, punto y coma. Ahora voy a poner menos 0, punto y coma una vez y otra vez. Y ahora voy a poner aceptar. Con esto lograremos que este valor 0 ya no se muestre, pero igual nuestra fórmula está ahí, solamente no la estamos viendo. Listo, entonces ahora sí vamos a empezar a trabajar en un modelo que yo tengo preparado para que ustedes vean cómo se trabajaría ya en la vida real. Aquí tenemos un estante que lo hemos trabajado en melamina de 18 milímetros con la textura acacia, un fondo de MDF de 3 milímetros y para empezar a realizar el despiece lo más recomendable es separar las piezas. Explotar las piezas se dice en modelado. Eso quiere decir que vamos a desplazar las piezas de tal forma que podamos observar a cada una de ellas que forma parte de nuestro mueble. Sí, existen varias formas de hacerlo. Se puede hacer de forma manual o con ayuda de alguna herramienta externa para SketchUp. Una vez que ya tenemos explotado nuestro modelo, vamos a empezar a tomar medidas. Como les dije hace un momento, no es necesario tomar medidas a todas las piezas porque hay piezas que son iguales. Basta con tomar a una de ellas y eso es todo. Entonces empezamos, por ejemplo, con el lateral. Herramienta acotación. Vamos a tomar medida de largo 1564, el ancho 350. Entonces eso vamos registrando. 1564 por 350. Vamos a escribir en la descripción el nombre. Laterales son 2. El material acacia de 18. Cantos solamente en los largos porque los anchos están en contacto con el techo y con la base. Ahora seguimos. Vamos a poner ahora, vamos a medir la base. La base y el techo tienen las mismas medidas.
Vamos a medir el largo primero. 800 por 350. Entonces ponemos 800, ancho 350. Aquí escribimos base, techo, cantidad 2, el material es el mismo. Ahora los cantos en los 4 lados, ¿sí? Aquí nos estábamos olvidando, daba si el techo tiene ranura, sí, porque ahí va incrustado el fondo y también los laterales. Ya está, continuamos. Ahora vamos a medir aquí esta pieza que viene a ser el amarre posterior. Tomamos el largo 7,64 y el ancho 100. 7,64 y de ancho 100. Aquí vamos a separarlo en dos grupos. ¿Por qué? Tenemos 3 amarres, pero 2 son exactamente iguales y uno diferente. ¿Diferente en qué? En los cantos. El del centro tiene canto en los 2 largos y el superior e inferior solamente en un largo. Entonces vamos a separarlos. Entonces vamos a poner aquí amarre. Vamos a poner 2. El material el mismo. Y aquí canto solamente en un largo. Ahora aquí vamos a poner amarre central. Cantidad 1. El material el mismo. La medida también la misma. Y aquí sí canto en los 2 largos. Largo 1 y largo 2. Ya está. Ahora las repisas. Aquí tengo la repisa. Vamos a tomar medida de largo 764 y del ancho 328. ¿Listo? El material el mismo. Cantidad son 4 repisas y escribimos su nombre. Los cantos solamente en uno de los largos, los anchos están en contacto con los laterales y el otro largo con el fondo. Entonces, canto en un largo solamente. Ya está. ¿Qué nos falta? El fondo. Tenemos el fondo, es solo uno. El material es MDF de 3 milímetros y vamos a tomar la medida. Vamos a orbitar para que sea más fácil. El largo 1578 y el ancho 778. 1578, 778. Ya está. Esto no tiene cantos, entonces allí se termina. Pues bien, ustedes han observado que el proceso de despiece no es complejo, es realmente muy sencillo y el haber incorporado esta fórmula con esta condicional sí nos ayuda bastante porque agiliza el proceso, hace la operación de resta automáticamente y eso nos hace las cosas más fáciles, más cómodas. Ganamos bastante tiempo con ello. Ya hemos terminado, espero como siempre que este video sea de la utilidad de todos ustedes porque ese es mi propósito. Sin más, me despido, hasta la próxima.